Nós temos aqui o seu Loreno Carrasco, jornalista mexicano, radicado no Brasil há muitos anos. Eu conheço ele, minha dona Silvia Palacios, desde 1971. E sempre senti muita firmeza naquilo que o Carrasco vem expondo e mostrando, às vezes com muita dificuldade, né? Não por parte dele, mas por parte das pessoas entenderem toda essa trama que está acontecendo a nível mundial e que não é de hoje. Parece assim uma fervura, começa lenta, como se estivesse cozinhando um sapo. Tá? Isso aí vem desde aquele tempo de 71, aquelas primeiras reuniões, que se falava na ordem mundial, aquela coisa, mas era uma coisa assim muito genérica, não tínhamos profundidade como temos hoje, né? Então, é com muita satisfação que trago ele aqui para vocês, né? Esperamos fazer outras lives com uma plataforma talvez um pouco melhor, dê mais oportunidade das pessoas participarem. Passo a palavra, então, ao nosso jornalista Loreno Carrasco, da Ibero-Americana. Ok, pues obrigado, Décio, ahí a los amigos de Aborsoya. No, efectivamente, no desde 71, 91, no, Não é tão velho. o quizá un poquillo antes, que estaba todo el tema del movimiento sin tierra, la emergencia del movimiento sin tierra. Ahí está nuestro amigo querido Víctor Grunewald, que acompañó siempre ese trabajo, ¿no? Y bueno, llegamos a un punto en el que efectivamente se está terminando ese orden que surgió en el 91. Yo diría desde el 88, 89, cuando cayó el muro de Berlín. Entonces, el nuevo orden mundial que surge a partir de la queda del muro de Berlín, es decir, con la guerra del Golfo, ¿no? Aquellos bombardeos en el inicio, final de 90, principio de 91, ese orden se detonó. Pero antes de ir, ¿por qué? Porque en realidad Putin pateó la mesa del orden jurídico internacional. Eso es verdad. Ahora, primero, el escándalo, el aspecto militar, desde el punto de vista de Estado Mayor, incluso aquí la Escuela del Comando de Estado Mayor, el Estado Mayor de todas las fuerzas que realmente tienen una inteligencia militar, Portugal, más cerca, Chile, yo no digo Argentina porque básicamente desmantelaron las Fuerzas Armadas, más ciertamente los niveles de Estado Mayor deben de estar considerando. Si básicamente el conflicto estaba cantado, ¿no? Por responsabilidad de haber impulsado, haber expandido la OTAN hacia la frontera de Rusia. Y eso fue alertado incluso como personas como Henry Kissinger, como aquel embajador americano George Kennan, ¿no? Es decir, que habían sido podemos decir, los teóricos de la contención durante la Guerra Fría, ¿no? Porque Kennan fue embajador en Rusia y era un cara que conocía bien la mentalidad de Rusia. Yo les decía muy claramente, el problema de la agresividad de Rusia proviene de la inseguridad que se ha creado en relación a sus fronteras, históricamente, porque sufrió invasiones masivas de Suecia, de Alemania, de Francia, es decir, las grandes batallas, Napoleón, de Hitler, etcétera, se libraron en territorio de Rusia. Entonces, ellos tienen toda la razón para estar preocupados con el tema de la seguridad de sus fronteras. Y no hay que esquecer que perdieron 26 millones de ciudadanos soviéticos durante la guerra, cosa que recién se trató de menospreciar, ¿no? Una cosa deliberada, así de querer borrar la historia. Ese fato porque era la Unión Soviética y era un régimen formalmente comunista, entonces hay que desmoralizar esa victoria, claro, y exaltar los logros occidentales, especialmente la figura de Winston Churchill, que tuvo un papel importante en la guerra de la Inglaterra, pero no es la figura central en la derrota de los alemanes, es decir, para hablar en la realidad. Entonces, el análisis de Estado Mayor, incluso vi unos generales mayores
Portugal, analizando una cosa perfecta. Aliás, algunos amigos nuestros aquí en, de las Fuerzas Armadas dijeron que es el mejor análisis sobre la situación. Es decir, Rusia no tiene otro jeito de, frente a la presión de querer incluir a Ucrania en la OTAN o en la Unión Europea y llevar la frontera de la OTAN a la frontera rusa, sin obstáculos, ¿no? Porque después de los Carpatos, esos llanuras van directo 400 kilómetros a Moscú, ¿no? Es decir, no hay ni siquiera aquella cuestión de tener una cadena montañosa, ya sea cualquiera que esté como obstáculo, ¿no? Es decir, ya sea los Balcans o sea otra cordillera. Entonces, y eso al mismo tiempo también te dice la diferencia que puede haber con la intervención o la invasión de Rusia de Afganistán. Afganistán es otro negocio, es decir, es una cuestión montañosa y cavernas, es muy difícil combatir. Bueno, derrotó a Afganistán, es el famoso cementerio de imperios, ¿sí? Porque no hay, desde Carlomagno no hay forma de controlar aquel negocio. Entonces, en Ucrania no hay esa cuestión, porque alimenta, por ejemplo, Hillary Clinton dice, vamos a alimentar el mismo proceso que se alimentó en Afganistán. Y ahí, asumiendo la responsabilidad que les crearon la red que después vio Al Qaeda y Osama Bin Laden, es decir ese descaramiento de que eso fue realizado de esa manera. Entonces, militarmente era de esperar que si Occidente y la OTAN, yo digo los Estados Unidos, porque la OTAN es los Estados Unidos, la inteligencia inglesa, el músculo americano y la obediencia como puppets, ¿no?, de los europeos. Esta semana vamos a publicar un artículo, una reseña de un libro de un pensador alemán, ¿no?, que dice exactamente esto antes del conflicto, casi semanas antes del conflicto. Bueno, entonces eso se va a desenvolver, pero lo importante que tenemos que analizar, no vamos a analizar el conflicto bélicamente, es una lástima que tengamos una guerra, es una lástima las víctimas civiles, etc. Más era en un cierto sentido predecible que eso iba a acontecer. Y según el Estado Mayor ruso, todo sigue dentro del cronograma, ¿no? Claro, ellos van a defender, ¿no?, la demora del conflicto. Pero lo importante de esto es analizar lo que va a surgir de aquí. Porque el orden jurídico internacional estaba quebrado desde la invasión a Panamá. Y si quisiéramos pushar un poco más, Malvinas, ¿por qué? Porque ahí los Estados Unidos apoyaron un despliegue extrajurisdiccional de un aliado de la OTAN para intervenir en Malvinas. Ahí se quebró el orden, el TIAR, el Tratado Interamericano de Defensa Mutua, eso quebró, y de ahí vamos a tener el surgimiento del diálogo interamericano. Ya sabemos que participó Fernando Henrique, participaron Fernando Henrique Cardoso, participaron otros miembros, y después se fue incorporando en ese diálogo Lula, después hasta Ciro Gómez hizo un installo ahí, todo el mundo que quería entrar a la presidencia o al ejecutivo brasileño tenía que pasar por el diálogo interamericano. Esa era la realidad, pero surge su necesidad porque el orden hemisférico se quiebra. Entonces, para nosotros el orden jurídico internacional estaba quebrado, porque no teníamos más que eso, es decir, la defensa mutua frente a un tipo de agresión. Ya más claramente, cuando se hace la intervención en Panamá, también se violenta el orden internacional, ese mismo orden internacional. Sí, porque aquí fue peor, es decir, entró una fuerza y apresó a un líder y lo secuestró, siendo él
el gobernante de Panamá. Y uno puede decir de Noriega lo que uno quiera, mas él era el jefe de Estado, un Estado nominalmente soberano. Bueno, cuando cae el muro de Berlín y empieza el conflicto de la guerra del Golfo, ahí no hubo despiadad. Primero, los bombardeamientos de Bush-Pai, no era todavía las armas de destrucción de Saddam Hussein, no era la cuestión de lo que había habido de intervención en Kuwait. Entonces, a partir de ese momento, 91, nos vamos a tener, sí, la disolución del Imperio Soviético y sucesivamente las misiones extrajurisdiccionales de la OTAN, ya no como un pacto de defensa que fue el origen, la génesis. La OTAN era defensa frente al pacto de Varsovia. El pacto de Varsovia se diluye con la caída, es decir, la caída del imperio de la Unión Soviética, y era necesario que la OTAN también hiciese lo mismo, ya que no había el peligro de tener una fuerza comunista asociada, etc. Entonces, lo que va a acontecer ahí, bueno, después de esto vamos a tener el conflicto en Yugoslavia. Él está diciendo que nunca hubo un conflicto en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. No es verdad. Bombardearon el Danubio, bajaron puentes, hubo 100.000 muertos en la guerra de Yugoslavia y disolvieron una unidad que, si uno puede decir artificial, entre croatas y bosnios, etcétera, etcétera, y serbios y otros más pequeños. Es decir, fue la desintegración nominalmente de un Estado soberano. Y había un pacto anterior que se firmó en Portugal, ¿no?, y que los Estados Unidos movieron para que no se cumpliera. Y al final de la guerra, aquello que se había acordado en Portugal fue exactamente lo mismo que resultó, solo con 100.000 muertos de medio y una guerra en el corazón de Europa. Lo mismo podemos decir después, bueno, vino Irak, después Afganistán nuevamente, Libia, Siria, y seguía Irán, y estaban ya en un camino de continuar esa lógica del poder mundial. Ese orden mundial acabó en el momento que Putin dice: no más, no respetamos ese orden internacional. Oye, Lavrov, el canciller, dice esas palabras, cosa que ya era claro, ¿no? Dice: lo que va a ser construido va a ser un nuevo orden político. Y eso es lo que está en marcha. Entonces, Putin lo había alertado semanas y semanas, venía diciendo, una famosa entrevista en que le pregunta: bueno, ¿cómo garantizamos que usted no va a intervenir en Afganistán? Hagan caso de la línea vermelha que hemos colocado. ¿Nos van a dar seguridad o van a poner sus misiles en nuestra frontera? Y no hubo respuesta de Occidente. Francia y Alemania no cumplieron la obligación de obligar a Ucrania a firmar los acuerdos de Minsk, que era exactamente el respeto a la parte del este, a Donbass, así, a las dos repúblicas que ahora ficaron reconocidas como repúblicas independientes, ¿no?, en el este de Ucrania. Bueno, eso es lo que se destruye. Pero no entendemos lo que Putin se hizo el 24 de febrero al reconocer a las repúblicas de Donbass, si no leemos lo que aconteció el 4 de febrero en Pekín. En Pekín se firmó un documento por Putin y Xi Jinping. Les voy a leer nada más el inicio, ¿no? Y dice así: hoy el mundo está pasando por mudanzas importantes, y la humanidad está entrando en una nueva era de rápido desenvolvimiento y profunda transformación.
veo desenvolvimiento de procesos y fenómenos como multipolaridad, globalización económica, advento da sociedade da informação, diversidade cultural, transformação da arquitectura de governança global e ordem mundial. Há crescente interrelação e interdependência entre os estados. Surge uma tendência à redistribuição do poder mundial. Es decir, lo que está en marcha es la redistribución del poder mundial dentro de ese nuevo orden. Es decir, no se acepta más el poder hegemónico unilateral de los Estados Unidos y sus aliados. Bueno, los Estados Unidos acompañados por sus aliados europeos, básicamente Japón, Australia, Canadá, etc. Y ahí critican, ¿no? Dice, algunos actores que representan la minoría en la escala internacional continúan a defender abordajes unilaterales para abordar cuestiones internacionales y recorren a fuerza, interfieren en los asuntos internos de otros estados, infringiendo sus derechos e intereses legítimos. Y luego, en otra parte, aquí es interesante, dice, las partes, que si China y Rusia están buscando avanzar en su trabajo para vincular los planes de desenvolvimiento para la Unión Económica de Euroasia y la iniciativa de Cinturón y Rota, con el objetivo de intensificar la cooperación práctica entre la Unión Económica Euroasiática a China en varias áreas y promover una mayor interconexión entre Asia-Pacífico y las regiones de Euroasia. Los lados reafirman su foco en la construcción de la gran parcería euroasiática en paralelo y en coordinación con la construcción del cinturón y puentes. Entonces, Rusia ya avanza sobre lo de Ucrania, teniendo como base ese planteamiento de un nuevo orden mundial, en el cual se habla del respeto a las soberanías, del respeto y el acceso al desenvolvimiento científico y tecnológico, a una cooperación de un juego gana-gana, no más este juego, podemos decir, de unilateralismo. Entonces, esto es muy importante para entender la lógica de los acontecimientos. Entonces, esto, podemos decir, plantea el siguiente problema para el poder hegemónico. ¿Cómo el poder hegemónico va a ceder? ¿Cómo va a transitar del orden hegemónico a un orden cooperativo multipolar? Ese es todo el problema que hay. Entonces, los Estados Unidos están listos a combatir la guerra de Ucrania hasta el último ucraniano, ¿no? Como están diciendo por ahí. Ellos no van a entrar, no pueden entrar, porque además Rusia tiene todo su poder de disuasión nuclear en alerta máxima. Es decir, en el caso de que el conflicto escalara, no va a escalar en un conflicto lineal en que Rusia va a resistir con las fuerzas y los tanques tradicionales, como fuera la Segunda Guerra Mundial o la Primera Guerra Mundial. La escalada va de Ucrania a la guerra nuclear. Ese es el asunto. Por eso Europa está diciendo, vamos a apoyar a Ucrania, un poco para inglés ver, para decir, no abandonamos a Ucrania, pero en realidad lanzaron a Ucrania, la armaron, la entusiasmaron de que era parte de Occidente, que se confrontara con Rusia y simplemente la están dejando ahí. Aquí las víctimas son los propios ucranianos, que se dejaron diluir por esa potencia. Entonces, y uno lastima porque estás hablando de pueblos eslavos. En realidad Ucrania y Rusia es casi indistinguible en la historia. Es como el sur en relación a los mineros o a Sao Paulo. Es decir, nosotros nos vamos a separar, ¿no? Es decir, como hay tantas a veces tendencias medio extrañas así en el sur, ¿no? El sur es nuestro país, una cosa. Pero obviamente ahí con una situación más de la idiosincrasia rusa, ucraniana, ¿no? Aunque pues Ucrania es el origen, Kiev es el origen de Rusia, es Belia Rus, ¿no? Fue Vladimir, el príncipe Vladimir de Kiev,
que hizo la conversión de Rusia al cristianismo en el año 1998. Entonces, no hay esta cuestión de que fuera una cosa tan separada. Claro que una parte de Ucrania está más occidentalizada y hay una parte de Ucrania que es básicamente a Rusia. Ucrania es un artificio, como fue Yugoslavia en un cierto sentido, que los comunistas, Lenin, fez en el año 22 y se ratificó en la Constitución del 24. Es una creación bolchevique. Las secciones que fueron dadas, incluyendo el Donbass. Donbass era parte del Imperio Ruso. ¿Cuántas cosas acontecían en Odessa, en Crimea, etcétera, en la historia de Rusia? La guerra de Crimea es una guerra de Rusia. Entonces, en el siglo XIX, ¿no? 1850, que es básicamente el origen de la gran reforma que después se hizo en Rusia para la modernización y industrialización después de la guerra de Crimea en el mitad del século XIX. Entonces era parte de la Rusia. Crimea, así como Lenin le entrega parte de Rusia a la administración de la Unión Soviética a Ucrania, Khrushchev, que era ucraniano, le entrega la Crimea a Crimea, Rusia, desde siempre, y está Sebastopol ahí, es un puerto estratégico, es decir, se la entrega por un problema dentro de la propia Unión Soviética y de administración interna. Entonces, no es de extrañar que la población mayoritaria de Donbass es rusa y la enorme mayoría de Crimea es rusa. Entonces, aquí hay una singularidad que no es simplemente que anexó arbitrariamente, no. Había una situación de un golpe en Ucrania y a Rusia avanzó a sus intereses estratégicos y ahora va a avanzar más. No sé si va a pegar Odessa, si va tal, pero ya las repúblicas del este van a quedar independientes o anexadas. Eso no sabemos y eso es una cuestión del curso de los acontecimientos. Entonces, pero eso no es lo más importante. Lo más importante es lo que va a surgir dentro de ese nuevo orden, es decir, cómo vas a transitar entre estos dos espacios. Entonces, pongámoslo a nivel de América Latina para entender. El viejo espacio, ainda predomina un poco la Guerra Fría. Nicaragua, Venezuela, Cuba están dentro de un esquema de Guerra Fría, legitimados porque un poder colonial o imperial quiere dominar. Es el mejor negocio que descubrió Fidel Castro, que los Estados Unidos te ataquen en esa condición de un régimen dictatorial. Pronto. Me atacaron los gringos, yo voy a mi pueblo a decir, me está atacando el imperio, tal, me tienen que defender y tal, y se legitimó así, y así se legitima a Ortega en Nicaragua, y así se legitima el chavismo en Venezuela, y así se legitima el castrismo en Cuba. Franklin Delano Roosevelt, incluso en las cartas que él intercambió con Stalin durante y después de la guerra, bueno, durante la guerra, después ya Roosevelt había muerto exactamente al terminar la guerra, él hace una observación muy interesante, dice, el comunismo tiene una justificación en la existencia del colonialismo. Si no removemos el colonialismo, el comunismo pierde su base de sustentación. Y eso es muy interesante porque efectivamente, si no pasamos a un orden, que era lo que Roosevelt imaginaba, eso es verdad, con todos sus problemas y sus nuances, sus claroscuros de Franklin Delano Roosevelt. Pero él imaginaba que había un mundo fuera del colonialismo. Es decir, la descolonización empieza por una idea de Roosevelt de reconocer la independencia de India y de ayudar a la industrialización de Rusia. Hay que tener esto en cuenta. Cuando Roosevelt muere, Stalin no acredita que había sido muerte natural y manda a Molotov a checar si cómo había sido la muerte de Roosevelt, porque el acuerdo de posguerra no era la Guerra Fría de Churchill y después de Truman.
Era la reconstrucción, ¿no? La promesa de que iba a haber la ayuda para la reindustrialización de Rusia. Ya sabemos después la historia de la Guerra Fría, Bueno, nos llega a este momento. Si Roosevelt hubiera existido, tendríamos una oportunidad de tener exactamente ese proceso, esa era que se pospone, pero también se nos presenta nuevamente en la queda del muro de Berlín y la disolución del Imperio Soviético. Es decir, ahí había otra vez la oportunidad de tener un orden multipolar, que simplemente desechan con todas las ideas neoconservadoras, y básicamente Fukuyama con la idea, es decir, Francis Fukuyama con su libro famoso del fin de la historia, o Huntington, Samuel Huntington, fallecido ya, con su teoría del choque de civilizaciones, y Zbigniew Brzezinski, que fue secretario de seguridad, ¿no? Asesor de seguridad de Jimmy Carter, que era uno de los geopolíticos que escribió el juego de ajedrez, ya viendo el problema de cómo debían cercar a Rusia postcomunistas. Y la gente que vio el asunto, por ejemplo, como George Kennan, decía, en lugar de celebrar que un pueblo se ligó del comunismo pacíficamente y ayudar a ese pueblo a rehacerse, nos estamos acercando y creando una situación de peligro que tarde o temprano, conociendo la mentalidad rusa, será respondido. Eso George Kennan en 1991 y después repetido durante la crisis de Crimea, la anexión de Crimea, eso lo dijo, la misma posición que Kissinger asumió, ¿no? Y no quiero decir que soy simpático a la geopolítica de Kissinger o de George Kennan, pero es mucho más racional pensar en esos términos que simplemente este neoconservadurismo confrontacionista que nos llevó a esta situación. Solo que ahora la Unión Soviética, Rusia, que ya no es comunista, que es una nación cristiana, es decir, la estructura tal, etcétera, etcétera, por más que digan que es la KGB y que Putin es comunista, eso es simplemente propaganda. Es decir, se enfrenta y tiene superioridad nuclear. Militarmente a Rusia, a pesar de que tiene menos de 10%, 8% de lo que significa el territorio, el orzamento militar, 2 Estados Unidos, nada más. No estamos hablando OTAN, Japón, ni Alemania. Ahora Alemania subió su orzamento militar. Solo de la OTAN es 8%. No obstante, es un orzamento de defensa y lograron avances con todas las armas hipersónicas que los colocan en una superioridad. Solo ahí, a partir de ese punto, Putin y el liderazgo ruso deciden que había que poner la línea verde. Sumiu o áudio. Sim, seu Lourenço, Não tá se foi o ouvindo áudio. nada. O senhor tem que... Aí, já voltou? Voltou. Sim. Voltou. Sí, sí, así Último es. minuto. Ok, entonces, desde es decir, tenemos una situación peculiar que es decir, que nunca una hegemonía fue transitando a un régimen no hegemónico, multipolar. Eso no existe en la historia. Tucídides, y eso es lo que se llama la trampa de Tucídides, es que ni una hegemonía se retira del poder si no es por una derrota militar, por una potencia emergente. Pero aquí no se trata de que China o Rusia van a ocupar el papel que ocupó Holanda, Inglaterra o los Estados Unidos a partir del siglo XVII. Y esa es la gran incógnita de cómo se va a transitar. Es una época muy singular en la historia de la humanidad, muy singular. No hay paralelo, no es un problema
de leer, como yo estaba diciendo. No estamos en un momento en que te vas a estudiar y a leer. Es el momento de pensar. ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer? Que no está en los libros. No, claro, ya lo que ya conoces, te tienes que actuar. Tienes que decir, bueno, va por ahí. Ahora, yo traigo otra cuestión, que es la posición de Brasil frente a esto. Porque fue providencial que el viaje de Bolsonaro se produjera antes del conflicto, antes de los acuerdos que se lograron en Moscú. Ahora, ese cambio se da básicamente por la preocupación de defender, recuperar la soberanía brasileña sobre Amazonia. Porque ¿qué es lo que venía aconteciendo? Vamos a decir, ahora no, vamos a retratar lo que es nuestro propio orden mundial, que se mete a partir de la Constitución del 81. Son los mismos grupos que ya habían trabajado, que venían trabajando en el diálogo interamericano, es decir, la agenda que se va a meter en la Constitución para darle poder a las minorías sobre las mayorías, el poner un ministerio público para vigilar la política que venía dictada del orden mundial. Si ustedes ven, el ministerio público opera como la policía de las políticas que vienen de fuera. El problema de las ONGs. Yo en 1991, que fue el año que de eso estaba lembrando, yo participé de dos eventos más. El primero junto con Silvia en la ESEN, la Escuela del Comando del Estado Mayor. Eso acho que fue agosto de 91. Y en ese seminario se analizó las lecciones de la guerra de Rigor. Es decir, cómo es que esto se iba a tener repercusiones en Brasil. Y debe, porque venía todo el orden. Lémbrese Collor de Mello con sus ideas de poner el ambientalismo y, es decir, toda esta cuestión de Yanomami, pues se ratificó con Collor, ¿no? Teniendo a Pasariño de ministro de Justicia, teniente coronel Pasariño, ¿no? Honrando su biografía hasta hoy, no sé si está todavía vivo, pero murió con esa traición en su currículum final. Yo no creo que no era la única. Y ahí se formula el nuevo orden mundial. Es decir, ahí discutimos el orden mundial, que era el desmantelamiento de las Fuerzas Armadas, los programas de alta tecnología, lo que llamaban lo que nos llamamos el apartheid tecnológico, de tecnologías de uso dual, en la cual el país empezó a tener restricciones, aquellas campañas contra el brigadero Hugo Piva, porque había contribuido con el mejoramiento de los misiles de Irak, ¿no? Con Saddam Hussein, toda esa campaña incisiva de que Brasil iba a construir la bomba, eso fue. Y ahí vino aquella acción de Collor de cerrar ayer Pará, ¿no? Aquel pozo para pretensamente tener una experiencia nuclear. Todo eso se empezó a imponer aquí. El orden de desmantelar las empresas públicas, de vender Petrobras, de entregar entonces todo ese programa estaba contenido en ese nuevo orden mundial. Ahora, se entendió que la guerra de Irak era una guerra de recursos, era una guerra por los recursos. Me lembro después de un coronel, ¿no? Que se levantó y dijo, dio una palestra, ¿no? Después fue general y ya está retirado, pero él le dice, todos somos iraquianos. Ahora, esto es un punto de inflexión porque a partir de ese momento el ejército brasileño se desplaza del sur hacia la Amazonia. Ahí comienza esa migración militar, exactamente es decir, a partir de ese seminario, porque se hizo para justificar que iba a haber ese cambio de las fuerzas hacia la Amazonia, hacia la frontera norte, bueno, tratar de aplicar la Calle Norte, el programa Calle Norte. Entonces, luego, en ese mismo año, participo de una CPI que estaba analizando
los peligros de la internacionalización de Amazon. Entonces la CPI andaba ya medio perdida, no sabían qué hacer, cómo era más o menos una declaración. Y a mí me convidan para yo más o menos dar una orientación según uno de los asesores que sugiere que yo vaya, que era un oficial de Marina, Porto da Luz, su nombre. Y entonces yo falo y en un momento me pregunta en qué yo achaba del peligro de que hubiera un tipo de intervención como lo que pasó en Irak. No sé si fue la prensa o fue dentro de la CPI, eso no hay registro. Y yo le dije, no hay así en este momento una eminencia de una operación como la de Irak, no lo veo en este momento. No es que no va a haber invasión, la invasión está ocurriendo ya, pero la guerra es diferente. Es una guerra, yo no hablé del término híbrido o cuarta generación porque ainda no estaba en boga esos términos, pero una guerra irregular. Es decir, la Amazonia está siendo ocupada por ONGs financiadas por las naciones de la OSD. Entonces, primera cuestión, esto yo lo menciono porque además lo mencioné en una conferencia que di en el Instituto General Vilas Boas en octubre del año pasado, ahí mediado por Alexandre García, tal y tal, el contexto de discutir Amazonia. Y entonces yo expliqué lo siguiente: durante los 30 años de esta nueva república, desde los 30 años de 91 para acá, y serían más porque es desde la constituyente, lo que hemos tenido es una política de apaciguamiento con los poderes mundiales. Los poderes mundiales lanzan campañas que las quemadas, que el desmatamiento, que no sé cuánto, la protección de pueblos indígenas, y la diplomacia y el gobierno brasileño en una política de apaciguamiento va entregando áreas, Yanomami, después fue Rafa Sierra do Sol, la Tierra del Medio, cualquier escándalo internacional producía una pérdida del territorio nacional. A cambio de nada, yo voy a apaciguar esas fuerzas internacionales, venía un bombardeo de fuera del país, y claro, aquí internamente tienes las fuerzas de ocupación y tienes al Ministerio Público que policía y permite que esto acontezca. Entonces el esquema está perfecto. Y si tú quieres investigar las verbas de las ONGs internacionales, te defrontas en que hay una línea de defensa en el Supremo Tribunal Federal. Entonces el esquema está perfecto. Es una ocupación, primero de la mente de las personas que aceptan esto, de que Brasil no puede ejercer su soberanía en Amazonia, ¿no? Y de los intereses que esto está provocando. Entonces, recién nos publicamos una noticia la semana pasada que se llama Jan Stoltenberg, la OTAN y Amazon. Jan Stoltenberg es el secretario general de la OTAN. Mas siendo el primer ministro de Noruega, fue el promotor, de los promotores principales para crear el Fondo Amazonas, con dinero de Alemania, con dinero de Noruega, e incluso con dinero de la Petrobras y dinero del BNDES. Entonces, está más que perfecto. Tú tienes la ocupación de las ONGs y tienes un recurso que era administrado para mantener el aparato de ocupación. Entonces, esto lo soltamos, esto está teniendo una repercusión gigantesca. Hoy el comandante Farinacio hizo un recorte de una live que hizo antes, mencionando exactamente el artículo 9 y el papel que nos hemos tenido para explicar eso. Bueno, ¿qué ocurrió a partir qué ocurrió en la política externa a partir
mediados del año pasado. ¿Cuál era la creencia del gobierno al inicio del gobierno Bolsonaro? Que la alianza con Estados Unidos, con Trump, daría la garantía para poder modificar la política en relación al Amazonas. Esto no lo estoy diciendo porque lo leí, eso yo presencié una discusión exactamente en ese sentido. No tenemos otra que apoyarnos en los Estados Unidos. Cuando viene el cambio y entra Joe Biden y nombran a John Kerry como el encargado de la política de mudanzas climáticas del gobierno americano. John Kerry había sido el secretario de Estado del gobierno de Obama, ¿no? Y él viene aquí y empieza a reunirse con los gobernadores, con indios, con las ONGs. Es una intervención total. ¿Por qué? Porque el presidente Bolsonaro estaba siendo atacado, de que él no tenía la cuestión de los indios, estaba ahí todo aquel entrevero con Macron y la mujer de Macron y toda aquella cuestión que era lo que estaba, podemos decir, en la pauta y estaba bajo ataque de los medios, etcétera, etcétera. Entonces decidieron poner eso. Bastó que Bolsonaro estuviera en una reunión virtual en el Foro Económico de San Petersburgo, no sé si fue en junio o julio, por ahí, o agosto, no sé exactamente, no precisar, pero fue a mitad del año, y ahí se firman más que nada la intención de tener un acuerdo militar, espacial y claro, comercial, por todo el tema de los fertilizantes y todo lo que podría ser en términos de pesquisa científica. Bastó eso para que la diplomacia americana bajara el tono. No más reuniones con los gobernadores de Amazonas, no más reuniones con tal, y ahí vino tal, no, Brasil no es un parcero extraordinario, etc. Pero ya estaba claro que para tú mantener una política independiente, tú tienes que balancear podemos decir, el escenario mundial. Tú no puedes ficar atrelado, alineado a una línea como era la Guerra Fría. Pero aún dentro de la Guerra Fría, tú tuviste política independiente de Brasil, el gobierno militar en relación a romper los acuerdos militares, por ejemplo, con los Estados Unidos, el general Geisel, o la política hacia África, ¿no? Es decir, tratar de buscar una política independiente en África. Eso dentro de todo el esquema de Guerra Fría. Pero ahora estaba mucho más de, bueno, vamos a depender de lo que va a pasar el futuro de Putin. Es un error, el futuro de Trump. Es un error total. Entonces, y se demostró que era un error. Entonces ahora viene una situación que es muy interesante. ¿Por qué? Porque cuando se firma el viaje de Bolsonaro, ahora en febrero, eso aconteció que 10 días antes por más, una semana, 10 días antes de que todo esto se empezara el 24 de febrero, una decisión político-militar para cambiar la política externa de Brasil en función de crear una estrategia de defensa de la soberanía amazónica. Ese fue el motivo central. Antes de esto, cuando hubo aquella iniciativa, creo que no sé si uno de los países, Irlanda, con otros países, de incluir como un tema de derecho de intervención los problemas de mudanzas climáticas, etcétera, etcétera. Rusia vetó eso en el Consejo de Seguridad. Directamente Putin dijo, no hay ninguna claridad de qué puede ser esta iniciativa y se puede justificar una intervención por razones climáticas. ¿Qué es la política de la OTAN? ¿Qué es lo que nos mostramos en el artículo que publicamos la semana pasada? Es decir, está en la doctrina de la OTAN, es propulsado por Jan Stoltenberg. Hay un vídeo en el cual él está llamando a que la OTAN tiene nuevas responsabilidades en relación al clima. Y ahí
la alerta es total. Ahí vienen dos twitters del general Vilas-Boas. Uno, esto una semana atrás, ¿qué pretende Macron en Amazon? Todo el mundo se quedó, ¿a qué se refiere? Y sabe, inmediatamente, para que no lo acusen, porque es un ataque a Macron, saca hay un vídeo de él en un Twitter en que está el alto comando cantando la canción antifascista, ¿no? Típica, ahorita ya se me fue el tono, pero ahorita me lembro, cantando a todo el mundo, tal, con todo el significado de despliegue total, de alerta total en relación a la Amazonia. Esta es una realidad que está viniendo de todo este conflicto y del papel de Jan Stoltenberg, ¿no? Que ahora quedó ya alineado, bien claro quién es. Entonces, cuando se va a la gira, y yo llamo providencial, porque si hubiera sido después, habría sido mucho más difícil lo que se faló la. ¿Quién fue a la visita? Por eso yo digo, es una decisión político-militar. Y hacen un acuerdo, Ministerio de Relaciones Exteriores y Ministerio de la Defensa, de los dos países. Ahora, y básicamente, quien va là es el general Heleno, el general Braga Neto, que es el general Heleno, es el jefe del Gabinete de Seguridad Institucional, el general Braga Neto es el ministro de la Defensa, el general Ramos, el almirante Bento Alburquerque, el almirante Alburquerque de Minas y Energía, y el almirante Sergio Rocha de Estudios Estratégicos. Tanto el canciller Carlos Alberto Franza como el ministro asesor de Asuntos Estratégicos de la presidencia estuvieron previamente preparando la visita. Eso mes y medio antes, o final del año, o en enero, vamos a decir. Entonces se firma un acuerdo en el cual uno de los elementos cruciales es que Rusia se propone defender la Amazonia en comparación con otra región de Rusia en el que hay floresta húmeda no en la Patagonia, sino en Tibet. Entonces, ahí se fecha eso. Por eso la posición de Brasil, a pesar de que puede condenar la agresión y tal, como muchas naciones hicieron, él le dice no aceptamos las sanciones, esto acelera el problema y no aceptamos que simplemente se alimente a los ucranianos, porque estás alimentando una fantasía. El ejército ruso es el ejército más poderoso de la tierra, y aunque tenga bajas, eso va a aplastar, es decir, es una resistencia, ¿me entiendes?, absurda, de alimentar con armas, etcétera, etcétera. Una ilusión, porque no es una oposición, es una ilusión. No hay forma de que Rusia pierda en Ucrania, es que eso, no hay forma, militarmente no hay forma. Solo la fantasía neoconservadora, por ejemplo, hoy hay un artículo de Francis Fukuyama, no un artículo, una mención en el, hoy o antes, es decir, hoy en el estado de Sao Paulo, en el que en el Economist hace un análisis y Fukuyama termina diciendo: Ucrania va a aplastar y humillar a Rusia para que el orden liberal, el nuevo orden, triunfe. Es solamente una locura en la cabeza de un académico que está supuesto, es decir, le ha hecho daño 2 años de confinamiento de la pandemia. Si no es posible que un cara así piense eso. Entonces, el país gira y tiene ese comportamiento que la gente está diciendo no, porque hay mucha presión para que Brasil ceda en esa posición. Pero aquí lo que está contando es que la única manera de revertir el proceso de la pérdida de soberanía en Amazonia es el balanceamiento de ese poder mundial. Ahora, sinceramente,
cuando tú dices, a Rusia está siendo isolada, espera, ¿isolada de qué? China no hace, India no hace, Pakistán no hace, Irán no hace, todo el centro asiático no hace. Y los aliados de China en términos del corredor y puente, la Unión Económica Euroasiática, que les leí en el documento que asignaron el 4 de febrero, no aceptan eso. ¿Qué significa? Que el 70% de la población del planeta no están en las sanciones. 70%, 75% de los recursos energéticos están en esa región. Entonces, Occidente se está autoisolando, porque una cosa es isolar a Rusia en la Guerra Fría, en el que había un conflicto grave con la China, y había un conflicto de China e India, a una situación en la que China emerge como un poder económico, no porque va a ser hegemónico, no porque la población empieza a consumir proteína, porque la población empieza a tener más o menos condiciones de dignidad, va a ser el mayor Producto Interno Bruto. ¿Cuál es el problema? Son 1.600.000.000 de habitantes. La India tiene 1.300.000.000 de habitantes. Todo ese mercado, es decir, todos los grandes productores. Rusia es el mayor productor de trigo hoy. La India va a crecer en la producción de trigo. Es decir, tienen para comer y tienen energía. Es la misma cosa del otro lado de Brasil. Brasil tiene energía y tiene alimentos. El único problema es que tiene una élite económica que todavía piensa en términos del nuevo orden. El nuevo orden mundial medio, el nuevo orden mundial medio, el que empezó en 91, que está muriendo. Entonces Pablo Guedes está representando esa idea. No tenemos que voltar a la doctrina del binomio de seguridad y desenvolvimiento del presidente Medici y del presidente Garza. Cuando esta cuestión de que Bolsonaro, el presidente Bolsonaro, fue al Foro Económico de San Petersburgo, yo escribí un artículo que se llama El fantasma de Geyser asusta Washington. Y ahora está claro que efectivamente ese es el fantasma. Ahora, el modelo para recuperar la capacidad industrial, económica del país, el modelo que los militares en el gobierno entienden, es el modelo del presidente Medici y el presidente Geyser en el primero y segundo Plan Nacional de Desenvolvimiento, el PND 1 y el 2, el Plan Nacional de Desenvolvimiento, de Desenvolvimiento. Entonces, eso es lo que salió hoy fue reportado hoy, lo escribimos hoy, salió en DefensaNet y ya está circulando en las redes militares, etc. Porque esa es la segunda parte. No hay política externa central, es decir, política independiente, si no tienes una política industrial independiente. Eso está casado, no puedes tener fuerzas armadas fuertes si no tienes un sector industrial fuerte. Y eso tiene que ver con áreas de ciencia y tecnología en las cuales las Fuerzas Armadas tienen expertise en relación a programas de emergencia de tal. Es decir, entonces, tenemos la capacidad, tenemos las personas, tenemos el espíritu patriótico para poder inserirnos en el otro, transitar de este orden hacia un orden, nuevo. Ahora, en este momento, querer poner a la Petrobras, seguirla saqueando para saquearla, con aquella estupidez del PPI, ¿no? La paridad internacional. ¿Por qué? Si somos productores de petróleo, nos tenemos una ventaja. Más, desde la política de Fernando Henrique, cuando se metió en la bolsa de valores, la de Nueva York, tal y tal, ficó presa un patrimonio nacional que da lucro para accionistas y que da pérdida para los brasileños. Porque hay que pagar los precios de diésel y los precios de gasolina y tal y tal. Y otro crimen que se está por cometer es entregar este Electrobras. ¿Cuál es la crisis en este momento en Europa?
petróleo y energía eléctrica. Y tú vas a entregar esos sectores, que son dos brazos para la defensa de la nación y la defensa industrial, que se entregó al mercado tal y transformamos una tarifa limpia a una tarifa sucia. Y una tarifa barata, la más barata del planeta, a la más cara del planeta. ¿Por qué? Porque no planificamos más. Entonces, recuperar el proceso de planificación en el sector energético es clave para un proceso de industrialización. No puedes industrializar el país con las tarifas eléctricas actuales, punto, por el precio del combustible actual. No puedes, porque no eres competitivo. Cuando es producción nacional en las hidroeléctricas, etcétera, el crimen que se cometió, por ejemplo, de esta guerra híbrida, esta guerra que ya describí de ONGs, en la neutralización que se hizo de Lomont. Entonces, esto es, podemos decir, la tarea que tenemos, y esperamos que las presiones no hagan ceder, ¿no?, el país de este avance. Yo tengo mucha fe que eso no va a acontecer, exactamente porque se entendió que el problema de Amazonia es un problema de la política exterior, es decir, de combatir los ataques la cuando Macron se lanza, cuando el gobierno de Olva, tal, o cuando el rey de Noruega aparece en los Yanomamis, sin que Itamaraty comunicara al comandante del ejército que el rey de Noruega está llegando a un área de frontera. Ahora, entonces, todo esto crea aquella noción de soberanía. Tenemos que desorganizar Amazonia, tirar las zonas, en lugar de tirar los intrusos brasileños, ¿no? Desilusão, ¿no?, que es una cosa horrible, ¿no?, tirar a los brasileños del territorio brasileño para dar el control a las zonas. ¿Qué ha pasado en Raposa? Lo que pasó acá en Araguaia, ¿no?, con aquella Suyamisula, la leva Semaizú. Entonces, todo eso tiene que mudar. Entonces, estamos en esa transición y hay que tener firmeza, ¿no? En este momento, ¿a quién creen que el Departamento de Estado o el sistema financiero o la Faria Lima está queriendo engrosar como presidente de Brasil? ¿Cuál es el candidato del orden mundial pasado? Lula, abiertamente. ¿Por qué? Porque es la agenda identitaria, es la agenda LGBT, que es la agenda de ese orden mundial, de ese orden mundial bello, de ese nuevo orden mundial bello. Es decir, es la agenda identitaria, transgénero, es decir, aquellos que se cambian de sexo. Hay una cosa engrasada porque en Ucrania todos aquellos que cambiaron de sexo, hicieron mujeres, ¿no?, se transformaron en mujeres, ainda tienen el nombre masculino y están siendo convocados a la guerra, ¿no? Es decir, son hombres que tienen que estar, no, más ahora yo no soy hombre, yo soy mujer, así que ahora, antes era viadaggio, no, ahora es transgénero, va a decir, antes era cobardía, ahora es transgénero. Entonces vamos a cambiarnos todos de tal para que no seamos convocados, ¿no? Entonces, yo ahí la termino porque yo creo que le di una abordaje general, ¿no?, de los aspectos diversos. Y claro, el sector agrícola brasileño va a tener que buscar independencia en términos de tener un sector de fertilizantes, pero no solamente fertilizantes, ser un motor para el proceso de reindustrialización, maquinaria, implementos, defensivos, química, etcétera, etcétera. Es decir, el sector agrícola, que es lo más importante del sector económico hoy, tiene que ser un vector para el proceso industrial. Entonces, lo mismo que la pandemia descubre un país sin respiradores, sin medicamentos, sin mascarillas, y pues hay que son cuestiones de seguridad sanitaria.
de la misma manera, Brasil tiene que librarse de los carteles que están vinculados a ese orden antiguo, esos carteles que son los mediadores de la venta de granos. Es decir, la oportunidad para replantear acuerdos, ¿no?, con los grandes consumidores. No se tiene que pasar por aquellos carteles que están condicionando la compra de soya, de carne, a la agenda ambiental indigenista que viene, podemos decir, de esa visión otanizada del mundo. Entonces, es una oportunidad de verdaderamente buscar una independencia del sector, porque el sector agrícola no es independiente. Es dependiente. Es decir, una agricultura rica con agricultores pobres o quebrados. Eso es lo que tiene que ser entendido y cambiado. Bom, aí lá deixo, porque senão estamos já... Só uma questão ainda. E essa amarra que deixaram com o Trump? Fica sempre aquela expectativa, volta o Trump e arruma tudo. E aquele julgamento que se fala lá que acontecer nos Estados Unidos, que não anda. Mira, yo digo lo siguiente, ¿no? Es decir, Brasil, claro, yo pienso que Trump sería mucho mejor en estas circunstancias, incluso porque él tenía una cierta simpatía con Putin. Y toda la campaña que hicieron, desde la campaña, que Putin había sido, que Trump era títere de Putin, que Putin intervino con los hackers y con todas las operaciones de fake news, etcétera, para elegir a Trump. Y resulta que quien supuestamente eran los que estaban, podemos decir, controlando el proceso electoral, ahora salió que Hillary Clinton había infiltrado la campaña de Trump. Y no solo eso, que continuó siendo el presidente la infiltración en las redes de Trump, cosa que constituye una cosa peor que Watergate. Más se silenció totalmente, no se quiere ni saber ni qué. ¿Por qué? Porque se derrumba una de las cuestiones que fue el elemento central en las campañas contra Trump. Ahora, Trump es más racional, a pesar de que tiene ese perfil idiosincrático americano del gringo prepotente, porque eso es Trump. Vamos a poner un muro en la frontera con México, tal, etcétera. Todas esas actitudes, pero en términos globales él sería mucho más sensato, porque estaba más orientado por la visión de Kissinger, de John Kennan, de esa visión tradicional. Entonces, yo pienso, pero es mucho tiempo, la elección va a ser de aquí a 2 años y medio. Entonces, esto se define en meses, ¿me entiendes? Porque esto está presionando. Si no tenemos una solución radioactiva, vamos a tener una situación muy interesante de cómo intervenir. Porque Brasil tiene que estar en el Consejo de Seguridad de la ONU. Brasil tiene que, como miembro permanente, que es lo que propuso Rusia. Segundo, tiene que estar como líder en el G20 y está como miembro en los BRICS. Y ahí está nada más Rusia, China e India. Es decir, los grandes mercados, es decir, de Asia, porque China es toda la influencia, incluso en África. Entonces, Brasil tiene que jugar un juego propio de política independiente. Entonces, sea Trump, porque uno diría, bueno, es desechable, menos mal, ¿no? Pero no hay tiempo, esto ya se está definido. Por eso te decía, no es un momento de lecturas, de estudio. Voy a ver, déjame estudiar, a ver. No. Es decir, ¿qué hacemos hoy? ¿Qué tenemos que hacer ya? Y quien sabe va a tener protagonismo. Quien no sabe no va a estar excluido. No es su momento. En aquel momento
en la historia en el que grandes transformaciones ocurren, ¿me entiendes? En base a ideas, por eso siempre nuestro lema, ¿no? Fue, nuestras armas son las armas, las ideas. Es decir, y esto se comprueba ahora, porque estamos llegando, de hecho tú habías dicho desde un principio, ¿no? 71, 91, bueno, MST, y tenemos un proceso que termina ya, comenzó allá y termina ahora. Entonces, comenzó y planteamos lo que era el nuevo orden. Y nos mantuvimos con una perspectiva clara. A veces nos entendían, a veces no, a veces perdíamos amigos, me volvían, a veces tenían más, no, nos mantuvimos hasta este momento. Y ahora tenemos un cierto momento de protagonismo, porque no tenemos algunas ideas que no estamos, por eso digo, no estoy estudiando, no estoy dando una presentación, si voy a darles un PowerPoint aquí, no, es la realidad, estamos en medio de la realidad. Entonces, un poco enseñar a pensar en este momento. No es un momento de académico, es un momento de decir, bueno, ¿cuáles son las ideas? Las mejores que triunfan, ¿no? A ver, hacia un lado, ¿no? Porque hay que actuar, ¿no? Entonces, eso es por ahí lo que yo quería decir. Se Lourenço, se possível, porque nós estamos agora recém com 1h06 aqui de gravação. Não, o tempo nós estamos com 1h06 de gravação. Opa, desculpa, deixa eu ver aqui. 1h06 de gravação. Não é muito tempo, temos tempo para conversar aqui. É um assunto extremamente importante. E como a gente tem a maioria do pessoal que nós convidamos aqui é do agro, e eu tenho acompanhado já há alguns anos o mercado financeiro, notícias, né, gráficos e coisas assim. Está escutando, seu Lourenço? Seu Lourenço? Estou. Está escutando? A sua imagem sumiu. Muito baixo teu som, Luiz. Muito baixo. Mas que bárbaro, né? Bom, vou tentar mais perto do microfone aqui. Bom, a pergunta é a seguinte, nós temos, no meio desse caldeirão, nós temos então, tivemos uma pandemia que enfraqueceu as economias, nós temos agora a tal do conflito, que praticamente ele estava, todo mundo falava que ia dar uma guerra, né? Tá aí. Mas há um fator que o senhor vem falando há muito tempo, isso faz mais de 20 anos que eu ouvi o senhor falar na questão da crise do cassino global. E daí nós temos uma alavancagem no sistema financeiro assim ímpar. Nunca aconteceu na história do universo, né? E os países que estão alavancados seriam Estados Unidos, o Fed, em questão de menos de um ano, ele fez o que toda a história do dólar não fez em termos de aumento da disponibilidade monetária. Mas a China não fica atrás, e também a toda a União Europeia. O Brasil e a Rússia estariam na melhor situação, assim, considerando esse mundo catastrófico. Como é que esse componente agora se configura? Porque, para mim, é a próxima bomba a explodir. O mercado financeiro, a gente vê, o mercado acionário de todas essas grandes economias, eles chegaram no máximo, eles não estão mais dando, as ações estão caras e os rendimentos são poucos. Não há perspectiva de grandes aumentos, né? Porque é disso que vive o mercado acionário. Fazer patrimônio, digamos assim, o pequeno poupador, né? O pequeno investidor. Mas isso não está mais acontecendo. Agora ficou claro que a tendência é um ajuste. Como é que vai entrar esse elemento agora nessa política, em toda essa confusão? Como é que o senhor está vendo esse problema? Mira, no, tocaste un aspecto muy interesante porque si nos vemos la conducta monetaria desde la crisis de 91, lémbrense que Saddam Hussein estaba pensando que tenía que vender el petróleo en euros. Acuérdense de eso, antes de la guerra del Golfo. Y Gaddafi dijo lo mismo. Es decir, dijo, esperen,
no es cuando toda la presión occidental, etcétera. Él había creado el Banco de África y había, bueno, Libia era un país con un sistema de riego fantástico, independientemente de la figura exótica, tanto de Saddam Hussein como de Gaddafi, realmente habían creado un sistema de infraestructura fantástico. En Irak no había, no había básicamente alfabetismo, las mujeres tenían acceso al mercado de trabajo, a las universidades, es decir, había realmente un proceso de modernización. Claro, y los Estados Unidos tenían un poder militar para aplastar cualquier cuestión que se saliera del dólar. No tiene más eso. Lo que acaban de hacer con Rusia, de querer quemar, es decir, congelar sus reservas. Ya Rusia se había preparado porque había transformado sus reservas del dólar, de los títulos del tesoro, a euros, a oro. Se han acumulado reservas de oro fantásticas porque sabían que iban a tener que confrontarse y poner un alto a eso. A China y a Rusia van a negociar en yuanes. El sistema de intercambio bancario que ahora Estados Unidos fechó, Europa fechó para transacciones, se va a abrir con Rusia. India quiere comprar también en monedas locales. Entonces, ya el movimiento, incluso vi que Arabia Saudita quiere comprar en títulos de yuan, de intercambiar el petróleo, porque ya está claro que ese casino mundial, ese mundo especulativo que debió de haber sido corregido en el 2008 cuando quebró Lehman Brothers, no se corrigió y siguió ampliando y ampliando. Necesitan ahora ampliaron el orçamento militar nuevamente los Estados Unidos. No basta que tengan 12%, no basta que tengan, ¿me entiendes? 10 veces más de orçamento militar que Rusia. Ahora está agregando Alemania, tal y tal. ¿Para qué? Para tratar de mantener una cierta actividad con la cuestión de los grupos del complejo militar industrial. Entonces, ese es el otro campo. Es decir, imagínate lo siguiente, ya dijimos, tenemos 2 tiempos, 2 espacios. Aún tenemos en América Latina vestigios de la Guerra Fría. Venezuela, Cuba, Nicaragua, claro. Si la relación de Brasil con Rusia es diferente a la relación de Rusia con Venezuela. Te quiero decir, es decir, la relación de Rusia con Venezuela es porque Venezuela es enemigo de Rusia, de los Estados Unidos. Y ahora Estados Unidos va a Venezuela a decirle, no, ahora queremos bajar las... Olvídense de Guaidó, que ahora yo les quiero comprar, mis grandes amigos venezolanos, les quiero comprar el petróleo. Y todos los 15 años de sanciones, de propaganda, etcétera, ¿dónde están? Entonces, lo mismo con Irán. Ahora quieren comprar petróleo en Irán. Irán aprovechó el momento para bombardear aquellas bases en Irak, de aquellas instalaciones de Israel. Entonces, Irán no va a darle las costas a Rusia, es idiota. Venezuela no le va a dar las costas a Rusia, va a utilizar el hecho de que puede aumentar el petróleo. Más Rusia aumentó el petróleo en marzo, en 25%, las exportaciones de Rusia de petróleo aumentaron 25%, o por ahí, 20%. Entonces, tú sancionas, pones el precio del petróleo y el gas allá, $100 el barril. Y solo por este tema de la reaparición de la pandemia en China, que va a volver a fechar parte de la economía, es que el precio bajó de 120 a 100. Pero si esto escala y Rusia se siente amenazado, va a cerrar el gas.
ya dijo uno de sus ministros, nosotros no hemos respondido al fechamiento del contrato del Stream Nord 2. Stream Nord, es decir, el gasoducto 2, el Stream Nord 2. Pero podríamos tener, para poder retaliar, cerrar el Stream 1, que está trabajando a 100% de su capacidad. ¿Sabes qué pasaría? Para Alemania. Congela Alemania. No vas a tener ni para el metro, ni para poder mover los autobuses. Entonces, tú dices, ya, y los europeos, ya ahorita los alemanes están bajando la bola, diciendo, esperen, no, sí, que hay que apoyar a Ucrania, sí, pero ellos están vulnerables y esto no se va a corregir de aquí al final de año. Y la guerra va a terminar y van a tener que acertar un acuerdo de negociación con Rusia, porque la seguridad de Europa depende de un acuerdo con Rusia. No hay, eso es una locura que están haciendo. Entonces, y eso ya mucha gente en Alemania entiende eso. Francia es más independiente porque tiene la cuestión nuclear, ¿no?, como base de su matriz energética. Y Alemania renunció. ¿Saben qué está pasando en Alemania? Que están quemando más carbón. ¿Y cómo está el plano ambiental? Es decir, ellos iban a presionarnos aquí en América Latina, o a Brasil, ¿no?, de que no emitamos el carbono, quemadas, y ellos están quemando adoidadamente carbón para reactivando las usinas de carbón. Y tomara que reactivaran sus plantas nucleares y que se dejaran de esa locura. Pero ellos están agarrados porque esto es una coalición de gobierno con el Partido Verde. Y no va a durar esa coalición. Esa coalición no va. Es decir, estos problemas energéticos muestran la locura de Alemania abandonar la energía nuclear. Y si no quieren el gas, bueno, pueden pegar leña. Pero ya acabaron con sus florestas. Entonces tienen que pedirle permiso a Putin para ir a recoger leña a Siberia. Es decir, se hizo una cosa contra la naturaleza propia de la economía, de una economía racional, y se abandonó la energía nuclear y ahora tienes ese problema. Entonces, desde el punto de vista monetario, también estás creando en este otro espacio los acuerdos para tener acuerdos en la Unión Económica Euroasiática y en el corredor y puente a China, y los acuerdos con India directamente. Entonces, el petróleo de Irán está yendo para China o para India. India ya está diciendo, no, si no quiere comprar Occidente el petróleo, yo lo uso. Está cerca, y acaban de descubrir grandes depósitos de gas en el mar Caspio. ¿Qué quiere decir? Pueden fecharla en el norte y usar lo del mar Caspio para alimentar el corredor y puente en Baja. Entonces, bloquear una nación de 11 fusos, de 11 fusos horarios, es una brincadera, no puedes. Además, con una serie de relaciones económicas en el área. Entonces, muy interesante lo que tú estás preguntando, porque llegó al final eso. Entonces, ahora vamos a tener inflación, porque ahora la emisión de dólares y de deuda va a cobrar su cuenta. Entonces, ya el poder ya no puede imponer una cuestión global para mantener el sistema del dólar. Mira, Zacarías, que es un pensador, el establishment, pensador y piensa, escribió a menos de una semana, en el estado de Sao Paulo. Es el único jornal que más o menos trae cosas diferentes, porque el Globo es simplemente increíblemente inleíble, porque hay una línea y no hay discrepancia. Y él le dice lo siguiente: el orden mundial mudó.
el orden mundial americano, estadounidense, acabó. Ahora viene un nuevo orden mundial que tiene que surgir, todavía no saben cómo. Pero lo que no tenemos que garantizar es que Putin no gane la guerra en Ucrania, porque él va a dar las cartas en ese nuevo orden. Eso ya está ganho. Entonces, esa es toda la política, es decir, no necesitamos que en Ucrania no gane, que Ucrania derrote a Rusia o que Ucrania empantane a Rusia. Eso no va a ocurrir. Que Rusia no ha avanzado tanto, porque no ha atacado las instalaciones industriales o la población civil, ha atacado y destruido toda la capacidad militar, bases, tanques, es decir, acabó y tiene control del espacio aéreo. Y ahora van a entrar los chechenios y hay gente de Siria y hay gente de otros países que dicen, no queremos ayudar. Ahora es nuestra vez. Imagínate todos los que han sufrido las invasiones y bombardeos de los Estados Unidos. ¿Tú crees que no hay 100,000 sirios que van listos a tomar banderas? Es decir, es la dinámica. Ahora Rusia está diciendo, si quieren voluntarios, aquí no va a haber mercenarios. Pero los chechenos que tienen fama son musulmanes, ¿no? y están comandados por una unidad de su líder, el líder de Chechenia está ahí en la batalla. Y son los caras que van a ir a la limpieza casa por casa. Que ese es el tema más difícil. Es decir, ya entrar y no hay cómo se van a esconder en las cavernas, no hay las montañas del Himalaya para esconderse, esto no es Afganistán, esto es ciudades planas, etc. Y entre más rápido termine el conflicto sería mejor para los ucranianos, porque no se trata de ocupar, va a tener que haber un acuerdo de neutralidad y de desarme, porque ya, es decir, acabaron con las capacidades bélicas y van a seguir. Entonces es muy interesante eso. Ese es el tema, quizás el tema, uno de los temas nodales en este cambio. ¿Qué va a pasar? ¿Cuál es el sistema monetario? O processo inflacionário. Tú vas a tener que dar una ley internacional nueva que legitime una autoridad nueva y vas a tener que crear un sistema financiero basado no en dólar, no quiere decir que vas a excluir al dólar. El dólar será una parte, como el euro será una parte fundamental, pero no va a ser hegemónico. Eso es exactamente el juego. Y eso es lo que China está jugando, eso es lo que India está jugando, eso es lo que Rusia está jugando. Entonces, nos tenemos que saber, por ejemplo, nos deberíamos acumular reservas de oro. Nos deberíamos pegar todo el oro que se produce en Amazonas, que está saliendo en contrabando, 50 toneladas, lo que sea, y todo comprar a precio internacional, es decir, rehacer esas reservas, legalizar el garimpo, legalizar la exploración y usar eso como una reserva estratégica económica. Pero claro, está Pablo Guedes, tiene que salir. Es decir, ahorita Pablo Guedes está de baja, no fue a Rusia. Y ahí te dice el cambio que se produjo fue un cambio político-militar. Y es el cambio político-militar que puede hacer el cambio económico-monetario. Que fortalece el Banco de Brasil, Caixa Económica, el BNDES, y decir, vamos a rehacer reservas porque no sabemos el dólar. ¿No? Es decir, nuestras reservas en Estados Unidos pueden ser incautadas en un momento de conflicto con los Estados Unidos o la OTAN. Como já foi agora. Talvez, como já aconteceu agora, né? Que era as reservas dos países que estavam ajudando a Ucrânia, né? Aliás, a Rússia. No caso, os Estados Unidos bloqueou 684 bilhões de dólares na Rússia. No 600, la mitad, ¿no? 600 bilhões. De dólares. Agora, uma pergunta que eu tenho um interesse especial em saber. ¿Até quando dura o governo Biden con todas esas denúncias? Mira, es una ironía porque si no hubiera habido esto de Afganistán, Biden estaba ya
derrotado. Ahorita le dio un fortalecimiento este asunto del conflicto, porque él está diciendo, yo soy líder, uní a Occidente. Pero tanto él como Kamala Harris están mostrando una incompetencia total, es decir, incluso hasta de desconexión con la realidad, ¿no? Es decir, Kamala Harris, pues es simplemente la agenda identitaria fue colocada ahí por Hillary Clinton. Es un gobierno de Clinton, es un gobierno de ese aparato, lo que llaman el Deep State, igual que Anthony Blinken, secretario de Estado. Es decir, son gente colocada por la maquinaria de Clinton, ¿no? Hillary é discípula do Saul Alinsky. Como? A Hillary ela é discípula do Saul Alinsky. O maior... Saul Alinsky. Do Alinsky, dices? É? Sí, puede ser, no, ese dato no lo tengo. No, Saul Alinsky. Es el establishment pesado. Na verdade ele foi o cara que aperfeiçoou o Gramsci. E daí o Obama, inclusive, foi o cara que inventou as ONGs. Quem inventou a ONG foi o Saul Alinsky. Né? E essas questões de políticas afirmativas, e o Obama, inclusive, foi o advogado das ONGs do Saul Alinsky, né? Era advogado. Só ele criou 42 ONGs nos Estados Unidos. Aí foi ele que começou a inverter, ou fazer a cabeça da juventude, né? Criar esses militante profissional e tal, os apaixonados, né? E a eleição francesa? No, ahorita yo creo que digo, irónicamente también, ¿no? Espera ahí. Irónicamente también, esta cuestión, pues puso a Macron, ¿no? Porque en realidad los grupos conservadores de Europa, pues están muy alineados con Putin. Y de Europa Occidental, de Europa, pues está Viktor Orbán no, Viktor Orbán es espérame, se me bloqueó el nombre, se me está bloqueando ese nombre, y es un país, Praga, ¿no? Praga, no, Praga no es es una república checa, es bueno, pero todos los grupos conservadores que están contra la agenda identitaria están con Putin. Si Putin es así como el líder, el ícono, ¿no? de esa política, de defender la familia, defender los valores cristianos, etcétera, etcétera. Entonces, yo no creo que va a haber cambio en la política francesa. No veo que tenga en este momento alguien que tenga el peso, ¿no? Y pienso que Marine Le Pen no es lo ruin que la presentan, ¿no? Creo que tiene una noción, a pesar de cierto radicalismo, tiene una noción como Orbán en Hungría, ¿no? Entonces, yo vería eso, pero hasta que no termine el conflicto, de hecho, hasta que no se cierre y empiecen las negociaciones, no hay nada que va, ni siquiera el gobierno alemán, que va a caer. ¿No crees que ese gobierno se va a sustentar por esa crisis? No se va a sustentar. Entonces, todo se va desmoronando. Es como Boric en Chile, Boric, ¿no? Claro, es una cuestión, descompusieron Chile con todas aquellas manifestaciones, agarraron, ¿no?, a todos los cristales rotos, lo metieron en el tubo y como estereoscopio están viendo a ver qué componen, a ver un poco de indio, un poco de LGBT, un poco de esto, un poco de tal, y hasta en la Constitución se plantea, ¿por qué no eliminamos a las Fuerzas Armadas? Si eso no va a durar, Ahí fueron a visitar uno de sus principales ministros al segundo día de gobierno, la región Mapuche, y fue recibida a tiros con incendios de los indios.
Eso no adianta, es decir, entonces, son gobiernos simplemente de transición, y si el orden cambia, Chile depende totalmente de la región Asia-Pacífico. ¿Qué va a hacer? ¿Cuánto tiempo dura ese gobierno de Chile, ¿no? Bueno, yo no pienso, aquí podemos hacer un círculo de apuestas. ¿Cuánto dura? ¿Cuánto dura? Porque Chile no tiene una situación y entiende, tiene un Estado Mayor, tiene unas Fuerzas Armadas íntegras, y si empiezan a cuestionar, ahí ya sabemos la historia. Ya sabemos la historia de eso. Y Silvia está terminando un artículo sobre lo de Chile. Ahí va, esta semana vamos a publicar. De aquella revolución, ¿cómo llamaban? Revolución molecular difusa. La cuestión de lo que estaba pasando. Es decir, fue descompuesta, la sociedad se descompuso. Es decir, hay un francés que habla de ese concepto, ¿no? De la revolución molecular difusa. Y ahora, que una vez que desconstruyes, ahora quieres reconstruir. Entonces, el gobierno no es de mayoría femenina, sino de mayoría feminista. Y el presidente dice eso. Entonces, no es que sea mayoría de mujeres, sino es mayoría de feministas. Ahí va la gente. Una última pregunta ahora. Entonces no veo, ahorita no hay ninguna forma de pronosticar ninguna elección mientras el conflicto no cese y se llegue a un punto de estabilidad, es decir, de negociación. Y el conflicto no va a ceder hasta que no se atiendan las demandas de Rusia. Pronto, ahí está. Y mientras no se atiendan las demandas de Rusia, todos los gobiernos de Occidente van a estar basándose, ¿no?, en el sentimentalismo moral, ¿no?, de que Bush a Rusia, un agresor, Putin, un dictador sanguinario, ¿no?, como ha sido presentado. Y haciendo locuras, ¿no?, de prohibir Dostoyevsky, cursos sobre Dostoyevsky porque es ruso, ¿no? Dicen que ese diputado rusomano va a quitarse los rusos, va a ser nada más mano, porque no puede haber nada de Rusia, ¿no? Entonces, están queriendo quitar el Stroganov, ¿no? Ahora se va a llamar revoltijo de carne con crema y no sé qué. Es decir, es una locura de un primarismo. Prohibir, por ejemplo, que en las Olimpiadas no las que siguen a la Olimpiada Oficial de gente deficiente y tal, como ciencias físicas, no permitir que los rusos participaran. Ahora, a nível interno, Carrasco, acha que poderá haver uma modificação a nível do judiciário? En el orden interno Brasil. Isso. El orden interno do Brasil. Mira, el país no puede andar mientras no tenga una reforma del judiciario. No puedes caminar, no puedes hacer nada. Es decir, entonces, yo digo, sería momento de hacer ahorita transformaciones, podemos decir, lo que no se hizo antes, nomás que está muy cerca del proceso electoral. Entonces, pero va a tener que pasar, ¿no? Yo digo, el país necesita pasar por una reforma constitucional, es decir, y corregir todo eso. Ahora, es muy difícil. Ahora, otro tipo de solución me escapa de las manos, pero yo creo que cada vez más va a quedar confrontada. Mira, la realidad externa está definiendo la agenda interna. Así fue
con la política externa. Fue toda esa presión de Biden, etcétera, y la aparición de la posibilidad de hacer la alianza político-militar con Rusia. Ahora la cuestión económica. Ahora hay una exigencia de cambiar la cuestión económica, de avanzar en la economía, tanto en la parte física como en la parte monetaria, defender las estatales, etcétera, etcétera. Y el avanzar en la infraestructura. Y ahí va a chocar con el tema del aparato judicial, tanto el Ministerio Público y tal. Entonces, nuevamente, la realidad externa va a establecer una exigencia de cambios. Ahora, ¿cómo eso se puede acontecer? Yo no sé, la verdad no sé. Yo lo único digo es si el país va a salir de esta fortalecido, va a tener que hacer esa reforma, de una o de otra manera. Entonces, como lo veo. Y la elección, yo pienso que es decir, no lograron vincular. Se quería Bolsonaro con los crímenes de la guerra de Ucrania, etc. Entonces, no está en eso disminuyendo, es decir, que la población no está ni ahí también. La población no, es decir, la gente que se mueve por una cuestión del sentimentalismo moral que alimenta la prensa es cada vez menor, porque las redes están trabajando diferente. Entonces estos diálogos son es decir, tienes ahí arte de la guerra, tienes, no sé, 1000, 2000, golpea, tienes otros sitios, otros que no son tan claros, pero entonces tienes una media que está emergiendo, es decir, tienes una media del nuevo orden mundial belio, y tienes una media que está surgiendo que va a ser el orden mundial no. Entonces, hay que seguir con esto. Es decir, es una pena que el programa no permitió que se expandiera, pero no hay problema, se puede, es decir, con un poco de tiempo hay una dinámica, yo creo que se tiene que extender, ¿no? Acho que nós já avançamos bastante hoje, né? Esse dia nós vamos fazer uma prévia já dos assuntos que vamos colocar, né? E colocar com mais tempo também. Então, também lá de cima, o pessoal ainda está colhendo, né? Não conseguiram também se disponibilizar. Agora há pouco estava o Rogério Bento, lá no Goiás, que queria entrar, que é gente nossa, né? E não conseguiu também. Nós vamos ter que achar uma outra plataforma que dê maior acessibilidade, né? Mas eu quero te agradecer pela disponibilidade, pelas tuas exposições aí, que nos clarearam bastante, né? E seguimos aí contigo, né? Ajudando e pedindo que os outros ajudem também, né? Porque tu tens feito aí uma vida de sacrifício para poder expor e para poder chamar a atenção do país para o nacionalismo e para o desenvolvimento interno. Te agradeço muito, acho que os livros aí que você fez comprar, ó. A marcar. Lo más que tienen que pagar su asignatura de 2 años y medio que no me pagan, tienes que mostrar ahí, ¿me entiendes? Tú estás certo. Agora, estamos precisando mucho, si las personas no están asignadas al periódico, al jornal, y los libros y tal, yo realmente les pido que asignen, que nos ayuden, ya Decio tiene ahí todos los datos de cómo va a ser, y sería muy oportuno ese apoyo, ¿no? Exactamente, Vianes de los que más nos apoyan permanentemente, porque él entiende, estuvimos juntos lá en Paragominas y a partir de ahí realmente mantuvimos ese contacto de diálogo. Entonces, si alguien quiere recibir nuestro jornal, nuestros informes, eso les puede pasar el teléfono y ahí
poder conversar e acertarmos como puede ser a ayuda. Eu vou disponibilizar teus dados aqui de telefone e conta bancária também, né? Para poder entrar em contato contigo. Sabe, o Monterrey eu sempre arrumo uma conferência para te fazer em algum estado aí, né? Isso. Estamos passando todos esses anos assim aí, né, cara? Vamos ver se melhoramos agora um pouco já, para poder esclarecer melhor o nosso povo. Então, eu quero te agradecer a participação e ver se você aceita outro dia para nós voltar aqui. No, cuando quieras, nomás es cuestión de buscar porque es un continuo, ¿entiendes? Es decir, yo tengo que estar repitiendo esto a las personas que yo pago. Entonces ahorita, ¿me entiendes? Pero no sé, 8, 10 personas, no importa. Es decir, el proceso no es cuantitativo, es cualitativo. Muito bom. Y podrían ser 5 o 3, sería exactamente el mismo contenido. Entonces no hay problema, hay que agregar, hay que ver que se agregue más y ahí caminamos. Não, então tá. Da minha parte, eu te agradeço, então. Muito obrigado. Ok, igualmente, eu te agradeço aí. Um abraço para todos aí. Ok. Obrigado pela presença. Ótimo. Um abraço. Tá bom. Tchau.